Las leyes se bajan de los códigos y se suben claritas a la radio para que las comprendas y las uses a tu favor. La Facultad de Derecho y Radio Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley, donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía, con Diana Macís y Silvia Peña. Vivir bajo presión porque tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros como fiscal regional en Arica y Parinacota, una zona clave del narcotráfico. Vivir con escoltas de seguridad permanente, tener que viajar en un auto blindado porque corres peligro, ya que has logrado condenar a más de 30 miembros de una célula del Tren de Aragua. Y no son pocos los fiscales amenazados e incluso asesinados cuando hacen tambalear a estas organizaciones criminales. No es fácil estar en la piel de nuestro entrevistado de hoy, pero mucho tenemos que agradecerle por su trabajo, por su compromiso y desde mi punto de vista por relevar siempre la colaboración entre las distintas agencias del Estado. Su trabajo nos da esperanza, tan necesaria en estos momentos, ¿no, Silvia? La esperanza de que es posible combatir el crimen organizado. ¿Cómo estás, compañera? Hola, aquí estamos, bien. Sí, esperanza. Pero no solo es eso. Él vamos a presentarlo de frente. ¿No? Se llama Mario Carrera Guerrero y es fiscal regional de Arica y Parinacota, como dijo Diana, pero es abogado de la Universidad de Chile, de nuestra facultad, y también es magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Talca. Y últimamente, la gran novedad es que acaba de recibir el premio Facultad de Derecho 2025 de la Universidad de Chile, que otorga la facultad, ¿verdad?, a los exalumnos que se han destacado por su aporte en el derecho, la democracia, los derechos humanos, la seguridad pública. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. El día del premio yo estaba ahí, atrásito. Entonces vi que llegaste con una barra ahí. Había scout, había exalumnos del Instituto Nacional, había bomberos, había gente de la Asociación de Fiscales, pero además de todo eso, había una gran emoción en tu voz. ¿Qué te emocionaba tanto? Bueno, lo que ocurre es que, si bien es cierto, uno está muy acostumbrado a veces a dar entrevistas o opinar en algún tipo de medio, pero cuando me subí a ese podio y miré hacia abajo, cosa que yo no había visto, porque yo cuando entré directo a sentarme a primera fila, ¿no? Como estaba con el decano, en una reunión previa antes de la actividad, no estuve en la llegada de cada una de las personas. Entonces, cuando me subí al podio y miré, era como un resumen de la vida en general. O sea, ver compañeros de colegio, como tú bien dices, o de scout, o amigos de infancia, compañeros de la universidad, de trabajo, de la asociación de fiscales, bomberos, etcétera. Era como un resumen desde arriba, desde el podio donde estaba en ese momento, y eso no pude evitar que me emocionara bastante, sí, es verdad. Y había otra cosa que se repitió durante varias veces, que era el cambio de folio. ¿A qué se refiere con el cambio de folio? Es que ya mañana cumplo 50 años, entonces era un momento que además se sumaba, entendía yo, siempre hay una suerte de llegar a ciertas etapas, digamos, un análisis de lo que uno ha hecho hacia atrás. Es como el ombligo de la vida, ¿no, Mario? Los 50, sí. Pensando en que vamos a llegar a los 100. Sí, en realidad uno está tan arriba de la vorágine de las cosas que pasan que son pocos los momentos que uno tiene para reflexionar. Entonces, efectivamente, también se sumaba eso, lo del cambio de edad y en definitiva de tener que ir viendo, además de cuándo poner el freno también, cuándo seguir insistiendo en algunas cosas o proyectos. Y claro, todos esos son análisis que efectivamente hay que hacer siempre, cada cierto tiempo. Sí. Y Mario, ¿pesó todo lo que llevas encima? Es decir, todo este trabajo en el norte, en Arica, en Parinacota. Sabemos que has tenido momentos difíciles, has tenido que tomar decisiones duras también para tu equipo, hay peligro, hay presión, como decíamos al principio. Este gran golpe al Tren de Aragua también
fue muy importante para tu carrera y para el país. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive estar en este entorno, ¿no?, del crimen? Tú mismo lo decías en alguna entrevista, Arica es pequeño y te cruzas con los criminales, no hay cómo escaparse, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es eso. Sí, Vivir con eso. efectivamente, Arica es una ciudad que tiene 220.000 habitantes. O sea, si tú lo llevas a Santiago, es como un poco más grande que Cerrillo, un poco más grande que Macul, quizás. O sea, ni siquiera alcanza a ser una comuna grande en términos si lo pusiéramos, digamos, lo midiéramos con esa vara. Y además, la ciudad más cercana chilena que tiene, que la gente piensa que Iquique está muy cerca, pero Iquique está a 4 horas en vehículo. Y por lo tanto, la ciudad más cercana o la comuna poblada más cercana está a 4 horas de distancia, 4 o 5 horas de distancia. Entonces, efectivamente, es una zona desde ese punto de vista compleja. Y además nosotros siempre vemos los fenómenos más bien mirando hacia el norte, no hacia Santiago, Concepción, qué sé yo, La Serena. Nosotros prendemos las alertas cuando pasa algo en Trujillo, en Perú, en Arequipa o en Ecuador también, porque son distancias que las tenemos mucho más cerca. O sea, Lima para mí está mucho más cerca que Santiago. O sea, geográficamente basta ver el mapa para situarse. Entonces, sí, evidentemente tiene eso otro que cuesta a veces verlo desde la zona central. Y uno se pierde cuando está en Santiago respecto a esos parámetros. Me pasa, por ejemplo, es muy divertido que cuando hay un temblor en Antofagasta, familiares o amigos desde Santiago lo llaman a uno para saber cómo está. Entonces, yo les digo, miren, eso es equivalente a si hubiese un temblor en Puerto Montt y yo lo llamara a ustedes, digamos. Ese es más o menos en cuadro de distancia lo que hay entre Arica, Antofagasta versus Santiago, Puerto Montt, no sé. Entonces se pierde la noción. El norte, la verdad es que es muy desconocido a veces en esos hitos geográficos para las personas de la zona central. Pasa muchísimo. Y es porque es distinto, si eso efectivamente es verdad. Pero en ese... Sí, perdona, Silvia. Iba a repetir la pregunta de Diana. ¿Cómo en este contexto o sea, favorece o desfavorece que haya tanto espacio, por así decirlo, para el crimen, para la delincuencia? El crimen organizado, bueno, tiene su parte negativa, efectivamente, es la que decía Diana, que cuesta mucho mantener las medidas de seguridad, sobre todo considerando grupos como aquellos respecto a los que estamos hablando, ¿cierto? Pero por otro lado también nos facilita también la pesquisa. O sea, no hay que negar que ocurre algo bien pueblerino de barrio, si lo queremos ver, pero uno abre la ventana y siente ya algo raro, digamos. O sea, cuando hay algún fenómeno distinto o que escapa, uno suele percibirlo rápidamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista también nos beneficia de una u otra manera que sabemos manejar mejor la ciudad. O sea, cuando hay un grupo que está alterando algún sitio o zona, lo podemos individualizar con mayor velocidad. Entonces, así que juega un poco para los dos lados de este juego del gato y el ratón. Juega para los dos lados. Ahora, en lo que se refiere a cómo funciona para uno o para los familiares de uno o los familiares y personas de la fiscalía, claro, es más complejo, porque evidentemente son pocos los colegios donde van los niños. O sea, los círculos son muy pequeños, por decirlo de alguna manera. Pero eso, hay una sensación, perdona Mario, pero tú vives con una sensación como de peligro o de amenaza, y ya me refiero a nivel personal. Es que eso la vivimos con fuerza el año 2022, yo diría. El año 2022, efectivamente, y esto, bueno, no lo puedo decir ahora, pero me iba con chaleco antibala desde la casa hasta la fiscalía, y ese era mi único recorrido, por así decirlo. Entonces, fuera de la vigilancia de los policías. Y eso no era porque pensáramos que podía ocurrir algo, sino que sabíamos que podía ocurrir algo, porque en aquella época teníamos un informante que nos daba muy buenos datos y antecedentes, y además logramos también en ese momento infiltrar la organización con un agente encubierto. Entonces, la información que recibíamos era de parte del informante y de parte del agente encubierto. O sea, no es que digáramos, tuviéramos una sensación, sino que eran más bien certezas de que
se estaban planificando cosas o en qué estaban estas personas. Entonces, ahora, hoy día es distinto para nosotros porque ya los perfilamos totalmente. Entonces, hoy día ya más o menos sabemos dónde se mueven, sabemos cómo actúan y de una u otra manera. Yo siempre me he tratado de cuestionar si no es que esté normalizando cosas, porque también eso es un error. O sea, siempre me lo he cuestionado. Pero lo que sí, la sensación por lo menos de piel que tengo hoy no es la misma que tenía el año 2022. ¿O será más haber instalado más seguridad también? Sí, lo que ocurre es que cuando una organización realmente quiere atentar, lo va a hacer. Uno en realidad lo que tiene que tratar, más que el equipo de seguridad que tiene en el momento, es tratar justamente de adelantarse. Por eso era tan importante infiltrarlos, por eso es tan importante estar atento de cualquier movimiento, o sea, y adelantarse. Es la fórmula que nos ha resultado hasta el momento. A mí me da mucha curiosidad esto de infiltrarlos. No sé si puedes contarnos un poco cómo se hace esto. O sea, Diana, eso fue tremendo en su momento, porque, a ver, circunscribámonos al año 2021, que fue cuando esta organización, en general en el norte, se asentó. Y el fenómeno llegó con posterioridad a la zona central, ¿cierto? Pero en ese momento llegó con fuerza a Arica y llegó con fuerza a Tarapacá. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que nos cambió la vida de un día para otro y muchísimo. Y comenzamos a tener, claro, muertes que no teníamos, se nos dispararon todos los delitos más graves, la extorsión, tuvimos que formar incluso un equipo especial porque teníamos más de 2.000 denuncias por extorsión. Entonces, la sensación era compleja a nivel de ciudad. Y lo peor de todo es que era compleja y no le podíamos echar la culpa ni a los matinales, ni a los medios de comunicación, porque lo que se escuchaba en los matinales y los medios de comunicación eran discusiones sobre la nueva constitución. No salía nada de respecto de lo que estábamos viviendo nosotros en la zona. Entonces, era un sentir real, ¿ya? Eso es lo que quiero graficar. Y ahí, claro, la decisión más compleja fue, en su primer momento, cuando ya podíamos haber detenido, por ejemplo, entre 5 y 7, que ya logramos identificar, pero la decisión fue no detenerlos y dejarlos actuar con completa y total libertad, a objeto de infiltrarlos y desde dentro hacerlos implosionar, por así decirlo, y darles un solo golpe o pocos golpes, pero certeros, ¿no? Esa fue la decisión que tomamos. ¿Por qué era una decisión tan difícil, Diana? Porque si es que hubiese habido en aquel momento una muerte, por ejemplo, de alguna persona que no estuviese dentro de la misma dinámica de estos delitos, o sea, un hijo de vecino, por decirlo de alguna manera, claro, legítimamente los familiares de esa misma persona podían cuestionar por qué, si el fiscal pudo haber detenido a esa persona que le dio muerte a mi hijo, a mi amigo, a mi familiar, ¿cierto? No lo hizo teniendo los antecedentes para ello. Entonces, esas son decisiones muy difíciles que incluso yo lo he hablado en otros lugares y lo he hablado incluso con las autoridades de la Fiscalía, porque me parece que son decisiones muy fuertes o de muy gran entidad para una sola persona. Yo creo que ahí deberíamos tener quizás una comisión, quizás una junta, quizás algo. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque nos resultó todo bien. Pero perfectamente uno se puede haber equivocado. O sea, son cuestiones que analizamos con posterioridad. Entonces, efectivamente es complejo eso, Diana. Bueno, y una vez que tomamos la decisión de infiltrar, vienen luego las reuniones con la policía de investigaciones, ver los perfiles, ver cómo lo íbamos a hacer y en definitiva logramos, ¿cierto?, que un agente encubierto ingresara a la organización. Y eso fue lo que después motivó los muy buenos resultados que tuvimos, porque encontramos libros de contabilidad, armas, etcétera, y detuvimos una gran cantidad de personas en muy poco tiempo, porque efectivamente los teníamos a todos 100% individualizados. ¿Y cómo? Los gallegos eran estos, ¿ah? Sí. Los gallegos, sí es. ¿Y cómo eran las noches? O sea, ¿qué tanto dormían en esa época? Poco, porque ¿cómo se vivía? Todos los días pasaba algo, sí. Todos los días pasaba algo y pasaba algo desde lo que realmente pasaba, o sea, una llamada por alguna muerte que solamente habíamos visto, ¿cierto?, en películas de Ciudad Juárez u otras, ¿sí?
la empezamos a ver efectivamente, la gente torturada, bueno, lo que encontramos después en la casa de tortura Es el Cerro Chuño, y ¿no? desenterramos en total 4 cuerpos hasta la fecha, teniendo la certeza de que hay más, ¿ah? Pero al menos 4 cuerpos lo logramos desenterrar en base a investigación pura y dura. Y claro, todos esos cuerpos habían sido enterrados previa tortura, entonces, y además enterrados con vida, o sea, murieron precisamente en el momento tras haber sido enterrados, pero claro, era complejo eso en ese momento. Hoy día la situación es bien distinta, pero no hay que bajar la guardia porque efectivamente todo aquello que hacía que la ciudad fuera codiciada por estas personas se sigue manteniendo, o sea, seguimos, digamos, teniendo la frontera al lado, seguimos siendo una suerte de cabeza de playa, un lugar donde, desde donde logística y estratégicamente les conviene controlar. Estamos Claro. conversando con el fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera, aquí en Derecho al Aire. Estamos hablando de su trabajo allí en el norte con el crimen organizado. Mario, el hecho de trabajar con estas personas, ¿no? Y de estar como enfrentando este tipo como de crueldad, ¿qué explicación tienes tú de acuerdo a tu experiencia? ¿Por qué, por ejemplo, hay torturas? ¿Por qué hay muerte? O sea, ¿por qué los entierran vivos? ¿Por qué no directamente les pegan un tiro? ¿Cuál es la lógica de este tipo de acciones violentas, criminales, pero como especialmente crueles o especialmente horrorosas, horribles, ¿no? Sí, bueno, es que este grupo en particular y algunos otros similares se sustentan su poder en el miedo. Y la forma efectivamente de poner ese miedo sobre la mesa es con este tipo de acciones. Entonces, inmediatamente cuando llegaron a la ciudad, lo primero que hicieron, por ejemplo, fue ver todos los mercados o apoderarse de todos los mercados vinculados al comercio sexual. Entonces, cualquier mujer que ejercía la prostitución y luego en los mismos locales de prostitución, si querían ejercer, tenían que pagarle una cuota semanal. Esto es lo que habíamos visto con la extorsión clásica de la mafia italiana, no sé, en los años 40, qué sé yo. O sea, estábamos viendo situaciones a ese puro estilo, digamos, pero con más violencia incluso. Ya, porque claro, a quien no pagaba, después era trasladado a la casa de tortura y luego era devuelta, por así decirlo, para que todos los demás vieran lo que les pasaría si es que no hacían caso. Y en definitiva teníamos después dos tipos de muerte. Las muertes que eran muy vistosas, o sea, con autos quemados, gente amarrada y en situaciones muy, muy groseras, que eran dejados en vía pública, o sea, en un lugar donde los encontráramos fácilmente, precisamente porque el objetivo era dar una señal al resto, miedo. Y los que encontrábamos luego enterrados, eso eran más bien personas vinculadas a la organización de una u otra manera, que vulneraron el rol y ya lo que se quería con ellos era mandar una señal de miedo, pero hacia el interior de la organización. Claro. Entonces, Claro. esos terminaban enterrados, esos no tenían por qué conocerse por el resto, ¿ya? Pero en este caso, claro, eran los dos mecanismos. Ahora, tenemos otras organizaciones, hace poco el equipo que tengo previsto para esto en Arica terminó un juicio contra una organización denominada Los Costeños, que son una organización colombiana, que ellos venían operando incluso con anterioridad. Son muy peligrosos en Colombia, pero acá ellos no se sabe mucho porque efectivamente la lógica de este grupo, como de otros, es más bien mantenerse bajo el radar y no cometer estos delitos que los ponen o los posicionan efectivamente en un lugar de mayor visualización de quienes estamos ejerciendo la persecución. Así que es un juego, digamos, que no, claro, sí, efectivamente es de día a día. Fiscal, acá tenemos una... Como generalmente entrevistamos abogados, le pedimos a los abogados, estoy conmigo media rara, pagar una fianza para salir de acá. Entonces queremos, a ver, ¿qué fianza trajiste hoy día? La que, sí. la pregunta es para mí, sí. Sí. Bueno, me preguntaron por algún libro, canción, o etcétera, cualquier tema del cual quisiera, digamos, decir algo. Y lo que pensé directamente fueron dos cosas. La primera, vinculada a un libro de Mario Benedetti que se llama La Tregua.
Muy es un libro lindo. bastante corto, que incluso motivó un par de películas que se hicieron, bueno, el protagonista era, dicho en el propio libro, un anciano de 50 años. Claro, por Por eso. ese libro se escribió hace mucho tiempo atrás, donde efectivamente eso quizás era así. Pero lo que me motivó ese libro, que si bien es cierto, es una historia de amor en definitiva, pero no es tanto la historia de amor que me motivó, sino que cómo el personaje llega a esa edad, a la ancianidad de los 51, 52 años creo que tenía el personaje, sin metas, por así decirlo. O sea, tiene una vida de funcionario de una empresa donde de manera plana, digamos, transita su vida sin mayores sobresaltos, pero sin tampoco mayor intensidad. Y claro, él en lo que versa el libro es que conoce ahí a una mujer bastante menor, ¿cierto? Y tiene como esa tregua en su vida que hace que Avellaneda tenga un se poco de llama. sentido. Avellaneda, La justamente, chiquilla. Avellaneda. Laura Avellaneda. Avellaneda. Sí, claro. Entonces, claro, si bien es cierto, una historia de amor, pero a mí ese libro le tengo mucho respeto, o dejo mucho de él pensando en ese terror a vivir eso, a transformarme, ¿cierto?, en un funcionario público que día a día cumple con llegar a la fiscalía, por ejemplo, en este caso, con hacer lo que tiene que hacer y luego irse a su casa, digamos, y esperar a que el tiempo haga que ya tenga que dejar el trabajo, ya no los 50 como en el caso del libro, sino que quizás una década más, pero con el mismo sentido. Entonces creo que es muy relevante eso de entender que uno tiene que tener metas constantemente, y desafíos y nuevas situaciones, y ir viviéndolo de esa manera. Y tanto así que yo me he cambiado varias veces de fiscalía, no como que a los 5 o 6 años ya la sensación es que ya hice todo lo que pensaba, por lo menos que debía hacer, y es por eso que he estado en Arica, en la zona oriente de Santiago, 5 años, en la occidente acá en Santiago también otros 5 años, estuve en Putre un tiempo importante también. Entonces creo que por ahí va ese libro. Y lo segundo, que no puedo dejar de decirlo porque también se encadena mucho. En los bomberos tenemos un dicho que te lo dicen normalmente la primera vez que llegas tú, que es bien simple, ¿eh? Primero tú, segundo tú, tercero tú. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes que ir a una emergencia, tú tienes que estar bien en todos los sentidos. Preparado, te tienes que sentir bien, tienes que estar mentalmente bien, si no es imposible que rescates o ayudes a alguien. Y cuando no eres capaz de rescatar o ayudar a alguien, te transformas tú en una posible víctima o carga para el resto del equipo. Entonces, en definitiva, eso también es bien relevante y aplica para todo, como se dice por ahí, porque efectivamente uno tiene que preocuparse de uno siempre, y si uno a veces no está bien para alguna situación, bueno, buscar la fórmula. A veces puede ser unos días libres, a veces pueden ser vacaciones, a veces puede ser replantearse lo que está haciendo, pero lo cierto es que también siempre me cuestiono eso. Si siento que no estoy bien, las decisiones que puedo estar tomando efectivamente pueden no ser las mejores. Las correctas. Entonces creo que eso Y ahí- también se encadena, esas dos cuestiones que siempre las tengo muy, muy presentes. Ahora, está cumpliendo, Claro, y hay mucho en juego, sí, con esas decisiones, Sí. claro. ¿Sí, Silvia? está cumpliendo 5 años acá también en Arica. Ahora, Así en como esta- para dónde es el movimiento. Exacto, eso ¿para es lo dónde que va la queríamos- cosa? Claro. Claro, ¿a dónde va la cosa? No sé, pero por ahora sí sé que hay varias puertas que se están abriendo por sí mismas. O sea, yo aquí no creo que esto mismo que pasó con la Universidad de Chile con el premio de Facultad de Derecho, la verdad es que es algo que no esperaba, no buscaba tampoco, sino que simplemente fue toda una sorpresa. Y creo que producto de todo lo que hemos hecho en estos últimos 5 años, no solamente a mí, sino que al resto de mi equipo también, Ujú. que a veces se nombra poco, pero es un equipo bien potente y que en realidad son los que están en la trinchera, hay que decirlo. Las decisiones más difíciles quizás me toquen a mí desde un punto de vista de jefatura, pero quien está ejecutándola siempre es otro fiscal, otro funcionario o un policía, ¿cierto? Entonces es todo aquí una rueda que si no está bien, no gira simplemente. Así que no sé, Y- pero sí y- sé que hay hartas cosas por delante todavía. Y harta reflexión parece, quedan- en torno a los... Sí. No, es que nos queda muy poquito, Silvia. Yo quería preguntarle al fiscal Mario Carrera,
de Arica y Parinacota, por si alguien se ha unido recién a Derecho al Aire, sobre algunas propuestas que han dado los candidatos para el norte. Por ejemplo, Franco Parisi dice que quiere minar el norte con minas antitanque, no antipersonas, porque cuando yo lo escuché dije, uy, va a minar antipersonas. Y la candidata Janet Jara plantea que hay que levantar el secreto bancario para poder investigar el crimen organizado. ¿Cuál es tu opinión sobre estas dos medidas? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parecen buenas o no? Mire, esto viene en los hechos y de manera bien objetiva. En lo que se refiere a las minas antitanque, que hoy día hay un sector que está efectivamente minado todavía, yo llamaría a reflexionar cuáles son las últimas veces que hemos tenido accidentes con esas minas, porque han habido. Y el año pasado, por ejemplo, tuvimos un camión del ejército que pasó por arriba de una de estas y salvó de milagro, y porque era un vehículo del ejército con las características que tiene, pero la persona quedó, digamos, en muy malas condiciones, el conductor y parte de las personas que iban también en ese móvil por ahí. Y ese es uno de los accidentes que hemos tenido en el último tiempo. Y el otro es una persona con antecedentes por esquizofrenia, que sin ningún sentido salió en un vehículo, llegó al lugar y se adentró donde estaban, ¿cierto?, estas bombas, y explotó una. Y ese murió, esa persona. Entonces, a ver, no son inocuas, digamos, y no eligen a quién atacar. A veces pueden ser efectivamente, pueden verse personas de nuestro propio ejército o de nuestros funcionarios públicos involucradas, porque además, por la geografía que tenemos, tampoco es que podamos mapearla y se mantengan estáticas, porque a veces bajan los ríos, se abren las quebradas, o hay desplazamientos producto de temblores. Bueno, hay movimiento, la tierra es viva. Entonces, hoy día es imposible decir, mire, no se puede mapear y decir aquí está la bomba, aquí no. Por lo tanto, es una posibilidad bien compleja. Y en lo otro, de lo que se refiere a la apertura, ¿cierto?, falta bastante, porque es efectivo que hoy día, cuando el Ministerio Público solicita con antecedentes a un juez, tenemos la apertura en el día. O sea, la apertura de las cuentas bancarias, eso a eso te refieres. Cuando tenemos antecedentes y lo solicitamos, es inmediato. ¿Ya? Incluso en horario inhábil, fin de semana, en la noche. O sea, nosotros tenemos antecedentes como para ver movimientos de antecedentes bancarios con las autorizaciones correspondientes. Es rápido. Hasta telefónicamente se nos pueden otorgar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Siempre ahí vamos después de. O sea, primero tenemos que tener antecedentes para después la apertura de una cuenta. Pero, ¿qué pasa con todos esos movimientos que están pasando en algún lugar y que nosotros no podemos acceder a ellos como de manera preventiva? Ahí es donde efectivamente está el problema. O sea, y ahí, bueno, ya ahí se suman temas políticos, porque como se abre también la posibilidad a que organismos vinculados al gobierno, como impuestos internos, lo hagan, claro, es natural un resquemor que puede haber en algunas personas, de que se puede hacer un mal uso. Esto es lo que he escuchado en las discusiones legislativas, pero creo que hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo y hay que ver cómo avanzamos. Porque efectivamente hoy día, si bien es cierto, se nos abren cuando ya han pasado cosas. Por ejemplo, en el caso del Tren de Aragua, que se lograron aperturar, fue para que lográramos acreditar que se habían ido del país 30.000 millones de pesos. Entonces, la verdad es que eso tenemos que tenerlo, esas alertas y alarmas tenemos que tenerlas antes, no después, como para reconstruir cosas, sino que antes. Y eso, por lo tanto, hay que avanzar en eso, efectivamente. Bueno, tenemos que terminar. Sí, muchas gracias, fiscal Mario Carrera. Estamos un poquito pasados de tiempo, ¿no, Silvia? Muy pasaditas de tiempo, pero le agradecemos mucho al fiscal por estar con nosotros. Sí, ha sido muy interesante. Y nos vamos con una canción esperanzadora, con una banda clásica, Los Jaivas. Yo no entiendo por qué. Gracias, fiscal. ¿Por qué? Bien, muchas. ¿No? Sí, no entiendo por qué, pero bien, me parece bien. No, porque hay que terminar positivo, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación y por este tiempo. Le agradezco mucho. Muchas gracias. A ti, gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentó Derecho al Aire, todos los miércoles a las 6 de la tarde, con Diana Masís y Silvia Peña por la 102.5 Radio Universidad de Chile.